Hoy en el orden del día tenemos dos temas centrales. La obra científica de Wilhelm Einthoven, a un siglo de su distinción con el premio Nobel, Jorge Castro, y la electrocardiografía en Uruguay, Carlos Romero. El tiempo disponible es de 40 minutos. La discusión se hará al terminar ambas presentaciones. Solicitamos a los que están virtualmente que mantengan el micrófono cerrado solo para evitar interferencias, activando en el momento que se les dé la palabra. Muchas gracias. Comenzamos con el primer tema central, la obra científica de Wilhelm Einthoven, Jorge Alberto Castro Benítez. El profesor Castro fue docente de biofísica y métodos cuantitativos en la Facultad de Medicina de la UDELAR desde 1962 hasta 1976, docente de Ciencias Fisiológicas Biofísica en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande de 1976 a 2009 y docente de Estadística en el PROIMBO, Programa de Investigación Biomédica de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Es doctor en Ciencias por la Universidad de San Pablo y miembro titular de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Esta reunión de la sociedad está destinada a recordar a la personalidad de Wilhelm Einthoven cuando en este año de 2024 se cumple un siglo de que le fue otorgado el premio Nobel. Yo me siento muy bien acompañado por el doctor Romero, que me va a seguir en el uso de la palabra y que se dispuso a completar entonces esta reunión en el mismo sentido. Yo voy a hablar, me voy a ceñir a lo que está aquí en el título, la obra científica de Wilhelm Einthoven a un siglo de su distinción con el premio Nobel. Aquí en nuestras tierras se suele decir Nobel y yo más bien voy a decir Nobel, ¿no? Algún purista diría que corresponde pronunciar Nobel. A ver si nuestras flechitas aquí en la pantalla funcionan. Me dijeron que la flechita para la derecha no, pero a ver. Haciendo clic, ¿dónde? Muy bien. Entonces aquí tenemos dos retratos de Einthoven, que nació en Semarang, una ciudad en lo que en aquellos tiempos eran las Indias Orientales Holandesas. Actualmente ese territorio es parte de Indonesia, porque su padre era un médico militar que estaba cumpliendo funciones en aquellas tierras lejanas. Y falleció en Leiden, Holanda. Bueno, yo sigo aquí con dificultades. Aquí está el diploma que recibe Einthoven con motivo del premio Nobel. Y vale la pena destacar un detalle interesante. ¿Por qué Einthoven recibe el premio Nobel? Eso está explicado aquí, el motivo. Se suele decir que Einthoven recibió el premio Nobel porque inventó el electrocardiógrafo, lo cual es equivocado, como se verá a seguir. Además, llamaría mucho la atención que alguien fuera galardonado con el premio Nobel por inventar un aparato. En realidad, el diploma dice, obviamente está en sueco, pero la traducción es que porque descubrió el mecanismo del electrocardiograma. Es decir, como después veremos, esto está reafirmado en algún lugar, porque él consiguió abrir las perspectivas para entender e interpretar aquello que aparecía registrado en el electrocardiograma. Fue mucho más allá de inventar un aparato.
Bueno, aquí tengo un currículum breve de Einthoven en dos etapas. En la primera etapa nace en Semarang, Indias Orientales Holandesas, actualmente parte de Indonesia. Comienza un curso, esta parte es en Utrecht, lamentablemente allí hay un cartelito con una interferencia. Esta es la vida de Einthoven cuando se inicia en el estudio de medicina ya en Utrecht. En 1879 comienza el curso de medicina en la Universidad de Utrecht. Siendo estudiante de medicina, publica, vale la pena observar la naturaleza de las preocupaciones ya en aquellos años mozos de Einthoven, algunas observaciones sobre la articulación del codo, es decir, una aplicación de la mecánica a la articulación del codo. Y su tesis de fin de curso es estereoscopía por diferencia de colores, una aplicación de la óptica a la fisiología de la visión. Donders, el orientador, fue un ilustre oculista que aún figura en los textos de historia de la oftalmología. Allí después se trasladó a Leiden porque fue nombrado profesor de fisiología e histología en la Universidad de Leiden por invitación. Su clase inaugural fue la doctrina de las energías específicas, un tema que estaba muy de moda en aquel tiempo sobre cómo se transmite la información por las fibras nerviosas. Y primeros temas de investigación siguen en torno a su preocupación con la aplicación de la física a la biología y la medicina. La presión intratorácica, la vejiga natatoria de los peces, la influencia del vago sobre la musculatura bronquial. Yo puse aquí en verde tres trabajos, las referencias de tres trabajos señeros de Einthoven, a los cuales yo voy a hacer referencia después. Si alguien quisiera leer publicaciones de Einthoven, debería concentrarse, entiendo yo, principalmente en estas tres. En 1913 recibe el título de doctor honoris causa en física por la Universidad de Utrecht. Él tenía en alta estimación y estaba orgulloso de haber recibido este título de doctor honoris causa en física. En 1924 recibe el premio Nobel y fallece en 1927. La Universidad de Leiden, vale la pena decir algunas palabras sobre la Universidad de Leiden, donde Einthoven desarrolló la mayor parte de su investigación científica. La Universidad de Leiden, fundada en 1575, que tiene como moto, está aquí en el escudo, Bastión de la Libertad. Aquí personalidades que desarrollaron sus carreras en la Universidad de Leiden y que en cierto modo acompañaron intelectualmente a Einthoven. No entro aquí en detalles, solo destaco que aquí está Hendrik Lorentz. Hendrik Lorentz, tal vez recordemos a todos estos personajes de nuestros estudios de secundaria. Pero Lorentz en particular fue un inicio de las famosas ecuaciones de Lorentz, un inicio de la teoría de la relatividad, y Einthoven en sus cartas muchas veces reconoce y agradece las enseñanzas de matemática que recibió de sus conversaciones con Lorentz. Otros ilustres visitantes, aunque no desempeñaron cargos, ilustres visitantes en la Universidad de Leiden. Van der Waals, Einstein, Fermi, iniciador de las reacciones nucleares, base de la bomba atómica, Tinbergen, fundador de la etología. Una noción básica, porque no todos estamos muy próximos de estos temas, entonces una noción básica sobre qué es un electrocardiograma. Y entonces aquí tenemos un paciente y un electrocardiógrafo. Y un electrocardiograma tiene una definición muy precisa. Es el registro de fenómenos eléctricos que registramos en la superficie corporal, es decir, sin tocar el corazón, en la superficie corporal, fenómenos eléctricos que son reflejo de la actividad eléctrica que se desarrolla en el corazón. Para eso hay que tomar pares de puntos, por ejemplo y pares de puntos, y registrar entre ellos la diferencia de potencial. Cada par de puntos técnicamente se llama una derivación. Y un electrocardiograma común actualmente consta de 12 derivaciones, es decir, registros de
entre 12 pares de puntos que están estandarizados y están, en fin, y se utilizan en la electrocardiografía clínica. Antecedentes. Un antecedente lejano de la actividad de Einthoven hay que reconocerlo en Luigi Galvani. Luigi Galvani creó la noción de electricidad animal, es decir, que los órganos animales se comportaban como pilas. Ahí está la idea de electricidad animal. Esto dio origen a numerosas prácticas clínicas o falsamente clínicas que no vamos a reseñar aquí, algunas muy curiosas y pintorescas. Pero seguimos ya en algo más concreto. En la segunda mitad del siglo XIX se impone la electricidad en nuestra sociedad. En 1858 se realiza la primera transmisión exitosa en código Morse por el cable transatlántico entre Europa y Norteamérica, ¿no? Transmisión en código Morse. Y en 1873 Maxwell publica su famoso tratado sobre la electricidad y el magnetismo, que tiene las tales ecuaciones de Maxwell que hasta hoy se consideran básicas en la teoría de la electricidad. En la década de 1880 comienza la aplicación práctica de la energía eléctrica. En esa década se comienza a utilizar el generador eléctrico, alternador, como los que tiene la UTE, transformador, como también tiene la UTE, etc. Y es en esa década, yo pongo aquí a la derecha de la pantalla, que Einthoven es nombrado profesor en la Universidad de Leiden. Otros antecedentes de la actividad de Einthoven. El primer electrocardiograma no fue registrado por Einthoven. Augustus Désiré Waller, médico y fisiólogo británico, registra el primer electrocardiograma humano. Coloca dos electrodos, uno en el pecho del paciente, otro en la espalda, y observa que aparece una diferencia de potencial variable. Es un electrocardiograma, lo publica y se preocupa en esa publicación de demostrar que esa actividad eléctrica es producida por el corazón y no es una interferencia producida sobre otros órganos por los movimientos del corazón. Digamos, colateralmente, que Waller, Augusto Désiré, era padre del fisiólogo británico Augustus Worley Waller, que recordamos cuando hablamos de la degeneración waleriana de las fibras nerviosas. El aparato que utilizaba Waller no era apropiado para registrar un buen electrocardiograma, era el electrómetro capilar, que es un tubo que contiene ácido sulfúrico y mercurio, y entonces en el lugar donde se tocan, aquí lo vemos, el mercurio con el ácido sulfúrico, se produce una interfase que cambia de forma según el potencial que esté aplicado entre el mercurio y el ácido sulfúrico, y eso se puede registrar en una placa fotográfica que se mueva. Este aparato, como se puede adivinar, tenía dos dificultades grandes. Primero, la inercia del mercurio, mover el mercurio. Y segundo, el rozamiento del mercurio con la pared del tubo capilar. Eso no permitía entonces que se viera bien cuál era la forma auténtica del registro. Aquí está un registro de Waller, donde vemos el latido apexiano, y aquí el electrocardiograma tal como él conseguía registrarlo con aquel electrómetro capilar. Yo aquí, esto es una imagen didáctica que a mí se me ocurrió, si colocamos una pila dentro de una pecera, la pila genera corrientes y diferencias de potencial en el agua que está en esa pecera. ¿Qué aplicación tiene esta imagen didáctica que a mí se me ocurrió? Es para destacar que a Waller ya se le había ocurrido eso, es decir, él no hablaba de dipolo ni de una pila, pero a él esta figura es del propio Waller de 1889, y Waller entendía que efectivamente el corazón era como una pila, o un dipolo, diríamos hoy, el corazón se comporta como un dipolo, que genera corrientes y diferencias de potencial dentro del tronco humano. Esto ya en 1889.
Einthoven se encontró con Baller en el primer Congreso Internacional de Ciencias Fisiológicas, dialogaron y permanecieron en contacto durante muchos años. Había una diferencia entre la concepción de Baller y la concepción de Einthoven, porque Baller entendía que eso era un fenómeno muy interesante para indagar, pero que él lo dice, no le parecía que eso pudiera tener mayor aplicación clínica. Mientras que a Einthoven, como veremos, se le ocurrió que aquello sí era de interés no solo especulativo, sino también clínico. Entonces, vida y obra científica de Einthoven. Lo primero que hizo Einthoven, llevado por ese interés ahora despertado por su conversación con Baller, fue esto. Aquí arriba es un registro con el electrómetro capilar, ahora obtenido por Einthoven. Y Einthoven realiza un esfuerzo realmente hercúleo, porque él trata de, y lo consigue, él trata de inferir cómo sería el registro si no hubiera sido deformado por esas cualidades indeseables que tenía el electrómetro capilar. Y aquí abajo está el registro corregido por Einthoven, que tiene un buen parecido con un electrocardiograma actual. Pero Einthoven insistió en su intención de conseguir un buen aparato registrador. En aquellos tiempos ya se conocía esto que se llama el galvanómetro de bobina móvil, y hasta hoy se usa, ¿no? La corriente que se quiere registrar se hace pasar por una bobina, aquí representada en rojo. Esa bobina se encuentra en un campo magnético y entonces se mueve esa bobina. Y en el caso aquí un electricista lo usaría para medir una corriente. Claro que esto no servía porque tenía las mismas dificultades del electrómetro capilar. Hay inercia para mover la bobina y la bobina tiene rozamiento. Entonces, aquí es donde viene el ya célebre y muy conocido galvanómetro de cuerda. A Einthoven se le ocurre utilizar aquel fenómeno, pero sustituir la bobina por una fibra, que es esta representada aquí en rojo, una fibra de cuarzo que tiene un diámetro en torno de una micra, por allí, ¿no? Es microscópica, tiene una micra, y que para volverla conductora la recubre con una capa de plata. Esa es la tal cuerda. Y los polos de un imán y una luz que se proyecta y proyecta una sombra al final sobre la cuerda, y aquí se registra el movimiento y se registra por ese método fotográfico el electrocardiograma. Este es el esquema del electrocardiógrafo de cuerda en su forma inicial, tal como lo concibió Einthoven. Aquí es una figura del propio Einthoven que muestra su electrocardiógrafo de cuerda. Aquí está, ya adivinamos, aquí está la cuerda, que yo la estoy siguiendo con este puntero, y el imán, no había imanes suficientemente poderosos, entonces el imán tenía que ser un electroimán. Era un hierro rodeado con una bobina, y aquí está la parte óptica, este es el trayecto de la luz. Figura de Einthoven, publicada en 1906. Esta es la foto del mismo instrumento. Aquí yo hago un pequeño paréntesis emocional, porque yo hablé con nuestro directo socio Euclides Silva Gaudín por teléfono, y lo consulté sobre si sería conveniente hablar de estas cosas en la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Por supuesto, él estuvo muy de acuerdo, pero seguimos la conversación y terminamos conversando sobre esta foto, que él la había visto y yo también. Y entonces él me acotó que en esta foto lo que se ve aquí enrollado no es la bobina por donde pasa la corriente, sino que la intensidad de la corriente en la bobina era tanta que la bobina se recalentaba, y entonces alrededor está enrollado ese tubo blanco por donde pasa agua para enfriar la bobina. Yo lo sabía, pero lo importante no es que yo lo supiera, sino la coincidencia, digamos, emocional con Euclides Silva Gaudín, que me animó a realizar esta presentación. Aquí está el laboratorio de Einthoven, es la parte que se encuentra a la derecha en este edificio. Esto
era el laboratorio de Eindhoven. Aquí está Eindhoven dentro de su laboratorio. Esta foto es de 1920. Aquí está el electrocardiógrafo que yo había mostrado. Yo tengo la impresión de que esto fue una encenación que se hizo para recordar alguna fecha y se juntaron diversas cosas ahí para tomar la foto, porque en 1920 los electrocardiógrafos ya se comercializaban y eran más avanzados. Aquí tenemos un electrocardiógrafo comercial en 1911. Entonces, bueno, aquí estoy señalando la fuente de luz, aquí está la placa fotográfica que se mueve, aquí está el galvanómetro de cuerda, aquí donde estoy señalando, y siempre llama la atención cómo se hacía el contacto del paciente con el circuito, que se hacía, lo que llamamos electrodos, eran unas cubas con agua, digamos, con cloruro de sodio disuelto. Así era el electrodo para el electrocardiógrafo en aquellos tiempos. Eindhoven nunca utilizó electrocardiógrafos electrónicos, aunque la válvula electrónica ya comenzó a usarse en 1920 para comunicaciones, pero los primeros electrocardiógrafos electrónicos, cuando ya aparecieron, confiables y comercializables, aparecieron allá por 1928 y de allí en adelante, y fueron evolucionando. Aquí primero eran la parte registradora era el galvanómetro de cuerda, con amplificador antes entre el paciente y el galvanómetro, y más tarde era otro tipo de galvanómetro. Ahora aquí yo voy a mostrar unas fotos. Estas figuras, yo aclaro, no son figuras que yo copié de un texto de electrocardiografía. Estas son imágenes que están en las publicaciones de Eindhoven. Las copié de las publicaciones de Eindhoven, pero muy bien podrían haber sido obtenidas hoy, ¿no? Entonces arriba nos muestra una estenosis mitral. Él buscó un paciente con estenosis mitral y entonces aquí vemos la onda P bicúspide característica de la estenosis mitral. Yo creo que debe haber provocado, me imagino, bastante sorpresa y emoción ver cómo es un electrocardiograma de un paciente que clínicamente se sabía que tenía una estenosis mitral. Un ritmo bigeminado, QRS y una extrasístole acoplada, QRS, extrasístole acoplada, lo mismo, la ocultación, en fin, diversos métodos permitían definir y caracterizar clínicamente un ritmo bigeminado. Pero aquí lo estamos viendo a través de su representación electrocardiográfica. Eindhoven fue un fisiólogo también y recurrió también a experimentos en animales. Este es un experimento en perro donde estimula el vago y entonces al estimular el vago se produce un bloqueo auriculoventricular, onda P sin QRS, después hasta desaparece la onda P, reaparece cuando se suprime la estimulación, la onda P con bloqueo y después el ritmo usual. Un importante aporte de Eindhoven es esto, que aquí yo lo represento en forma actual. Él observa que si representamos en un triángulo equilátero, que se llama triángulo de Eindhoven, pero es un triángulo equilátero y nada más, el potencial eléctrico que estamos registrando en una derivación y en otra, no entro en detalles de los nombres, y después utilizamos esos dos potenciales como si fueran las fuerzas que estudiábamos en física para obtener una resultante. Hasta aquí lo que dije no tiene ninguna novedad, lo haría cualquiera, pero él observa que esta, vamos a llamarle resultante, que él le llamaba el eje eléctrico y hasta hoy se llama el eje eléctrico, que este eje eléctrico, aquí viene la parte original, está dirigido normalmente hacia abajo y a la izquierda. Eso no lo podíamos adivinar, pero él comprueba este hecho, digamos, biológico propio del corazón, que el eje resulta en esta flecha, que es el eje. Aquí nada está girando en torno de nada, pero se llamó así, eje eléctrico, está dirigido hacia abajo y hacia la derecha. Eindhoven, en su publicación del año 1913, dice eso mismo, su figura en aquel momento, que corresponde a la mía, es esta, y ahí tenemos también al eje eléctrico como una fuerza. Para él examinar mejor
esa idea del eje eléctrico, yo no voy a entrar en cuestiones técnicas que pueden estar lejos de las inquietudes de los presentes, solo muestro electrocardiogramas que él registra con la intención de afianzar esa noción de eje eléctrico. Einthoven va a buscar un paciente con situs inversus, es decir, un paciente, no debe ser fácil, ¿no? Un paciente, digamos, que tiene las vísceras en posición como vistas en espejo, es decir, el hígado está a la izquierda, la punta del corazón está a la derecha, consigue ese paciente, era empeñoso en sus intereses, y registra la derivación 1, y un cardiólogo nos dirá que esto no es propio de una derivación 1 de un paciente normal. No, porque es la derivación de derivación 1 de un paciente que tiene el corazón cambiado de posición, vamos a decirlo. Y aquí pongo, no muestro todo lo que publica Einthoven, aquí una idea muy buena, que es la de pedirle al paciente, no al de arriba, una persona común, que inspire profundamente, los pulmones se insuflan y el corazón se vuelve más vertical. Cuando expira, los pulmones se vacían y el corazón se vuelve más horizontal. Es una manera experimental de cambiar la posición del corazón y él comprueba que los registros cambian como corresponde a los razonamientos que él está haciendo sobre la noción de eje eléctrico. Aquí brevemente los trabajos de Einthoven se consiguen en la internet y hasta han sido publicados en forma traducida más recientemente y se encuentran en periódicos de la Facultad de Medicina, traducidos al inglés. Entonces, el primer trabajo donde él corrige aquel registro obtenido con el galvanómetro, con el electrómetro capilar, es de 1903. Registro galvanométrico del electrocardiograma humano, conjuntamente con una revisión de la aplicación del electrómetro capilar en fisiología. Otro trabajo que a mí me parece recomendable para entrar en la vida científica de Einthoven, el telecardiograma, donde muestra algunas de las imágenes que ya vimos aquí. Yo destaco que el telecardiograma significa electrocardiograma en aquellos tiempos, ¿no? Y le llamó él telecardiograma porque es a distancia, no se toca el corazón, sino que se toca la superficie corporal. Eso no impide que Einthoven también era un individuo inquieto, de que haya registrado electrocardiogramas por teléfono, eso es otra cosa. El paciente estaba en un hospital y por la línea telefónica lo conectaban con el electrocardiógrafo que no se podía desplazar, que tenía Einthoven en su laboratorio. Y es el donde Einthoven revela la noción de eje eléctrico. Contribuciones de Einthoven, entonces, método fiel de registro, demostración del valor diagnóstico, bases para una interpretación racional. Impacto de la obra científica de Einthoven, porque es importante una personalidad no solo por lo que hace y por el sacrificio que realiza, sino por lo que deja como base para que otros continúen su esfuerzo. Pongo aquí a Thomas Lewis, cardiólogo, que era un cardiólogo, sí, pero tenía preocupaciones con las bases científicas de su disciplina. Él creó la expresión de ciencia clínica. Entonces se conocieron. Einthoven y Lewis aquí están juntos en el laboratorio de Einthoven. Y publicó Thomas Lewis un bonito libro que hasta hoy se puede leer con deleite sobre el ritmo cardíaco, sobre cómo se genera la actividad eléctrica en el corazón y cómo se propaga por el corazón. Es lindo y tiene lindas figuras. Y entonces ahí Lewis se refiere a Einthoven y dice, en 1903, recordemos el trabajo de Einthoven de 1903, Einthoven introdujo su nuevo instrumento, el galvanómetro de cuerda. La facilidad con la cual la facilidad con que puede ser utilizado este instrumento y la precisión de las curvas obtenidas con él es tal que rápidamente superó a otros galvanómetros. Y es un instrumento que puede ser usado como rutina para registrar la actividad cardíaca en estudios experimentales y su introducción ha llevado a un examen eléctrico sistemático
de pacientes en la medicina práctica. Otro seguidor de Einthoven es Frank Wilson, alma mater Universidad de Michigan. Frank Wilson profundizó en los aspectos teóricos de la electrocardiografía, que ahora vamos a ver, y especialmente se ocupó, ya avanzó más, fue más allá del ritmo, y entonces el diagnóstico electrocardiográfico de infartos y bloqueos de RAM. Se le atribuye la primera descripción del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y entonces Wilson hace lo siguiente, agrega derivaciones. Las derivaciones vistas hasta ahora eran derivaciones de los miembros, los electrodos se colocaban en los miembros. Él agrega las derivaciones precordiales con entonces los electrodos colocados en el área precordial. Para eso tiene que abordar un problema, digamos, de naturaleza, de física teórica, porque el corazón está colocado ahora, para nuestro estudio, está colocado en el centro de una esfera, de algo que es tridimensional, cosa que Einthoven no había avanzado a ver hasta ese punto. Aquí está uno de los principales trabajos de Frank Wilson, y entonces donde él describe e inicia la interpretación de las derivaciones precordiales. Y destaco lo siguiente, aquí con amarillo yo marqué que aquí Wilson está hablando en 1943, es decir, 33 años después de la publicación donde Einthoven crea la noción de eje eléctrico. Y dice, en 1913, Einthoven, etcétera, etcétera, publicaron un método para estimar la dirección y la magnitud manifiesta en un determinado instante del ciclo cardíaco del componente de la fuerza electromotriz del corazón. Es decir, él recuerda aquel trabajo pionero de Einthoven de 1913 y se propone ampliarlo ahora para que sea aplicable a las derivaciones precordiales. Él lo logra, como todos sabemos hoy, un electrocardiograma estándar incluye las derivaciones precordiales y se puede interpretar perfectamente. Yo aquí subrayé también este otro autor, Franklin Johnston. Franklin Johnston, a mí, cuando yo estudiaba estas cosas, hoy yo no las estudio tanto, pero cuando yo estudiaba estas cosas, yo leía las publicaciones de Franklin Johnston y me admiraban por su originalidad y su precisión en términos físicos y matemáticos. Y yo ahora, recientemente, con motivo justo de esta charla, uno siempre saca una parte del asador, digamos, para sí mismo, ¿no? Entonces yo fui a averiguar quién habría sido ese que yo tanto admiraba, Franklin Johnston. Y entonces supe, hay poco, muy poco, solo encontré una nota, un obituario en un periódico local de Estados Unidos. Franklin Johnston se recibió primero como ingeniero eléctrico y después como médico. Era un ingeniero eléctrico y médico a la vez, y entonces se encontraba en buenas posiciones para auxiliar a Frank Wilson, que él mismo reconocía que no era muy competente en las cuestiones técnicas del volumen conductor y del eje eléctrico, y Johnston entonces tuvo una participación importante e incluso publicó trabajos por cuenta propia. Aquí yo ya estoy terminando, si alguien está inquieto, por eso esto ya está indicando que termino. No sé si me pasé de la hora, ¿alguien no? Ah, bueno, menos mal, disculpe. Entonces, claro, llegó una época en la cardiología, sobre esto opinarán los cardiólogos, ¿no? Pero yo me atrevo a mostrar un slide señero que marca el momento en que la electrocardiografía no pasó de moda, ni hoy pasó de moda, ¿no? Pero se comenzó a examinar el corazón desde el punto de vista electrofisiológico clínico, pero realizando contacto con el propio corazón. Ahí aparece, entonces, en 1969, un trabajo donde se introduce un catéter
Entonces, por la safena fue en este caso, o la femoral, se introduce un catéter, acá está la punta del catéter, a nivel de la válvula tricúspide, y ahí se registra lo que se llamó el electrograma del haz de His. Esto es imagen de este trabajo que se recuerda como el trabajo de Sherlock y de D'Amato especialmente. Y está el registro, entonces aquí está. En un paciente, eran 11 los pacientes utilizados en aquel trabajo, el electrocardiograma del paciente, y cuando está en el punto adecuado, próximo a la válvula tricúspide de nuestro catéter, aparece la imagen que corresponde a la actividad eléctrica de la aurícula, la imagen que corresponde a la actividad eléctrica de los ventrículos, y aquí marcado con H, la actividad eléctrica del que se llama actividad del haz de His. Claro que esto ya es otro asunto, pero permite recordar que el electrocardiograma, para eso lo puse, para recordar que el electrocardiograma no ha perdido actualidad ni ha sido superado por los otros métodos de electrofisiología clínica del corazón. Ahora, una parte, digamos, mi visión personal del asunto. ¿Qué hizo Einthoven? Einthoven une la física con la biología. Yo creo que eso queda claro de todo lo que dije. La física y la biología dándose la mano. Einthoven orgulloso de haber recibido un doctorado honoris causa en física. Obviamente tenía un conocimiento de biología y era médico. Y yo encontré algo que creo que es interesante. Cuando falleció Einthoven, en la revista Nature, que todos conocemos, muy prestigiosa, se publica un obituario de Einthoven, que había fallecido. En 1927 es la fecha, ¿no? Yo puse aquí de esa página el margen superior. Entonces, obituario, comienza así el texto, profesor Einthoven, en fin, dicen que falleció, en fin. Y puse aquí el final de ese texto, que aparece firmado con iniciales, AVH. Si uno averigua quién es AVH que firmó el obituario de Einthoven, uno encuentra que quien firmó es Archibald Vivian Hill. Y si uno va, digamos, en la Wikipedia, a averiguar quién es o quién fue Archibald Vivian Hill, premio Nobel en 1922, uno, la Wikipedia le dice que Archibald Vivian Hill fue uno de los iniciadores de la biofísica como disciplina, una disciplina nueva, digamos, poco tradicional. Bueno, Archibald Vivian Hill fue un iniciador. Lo que él hizo fue estudiar la contracción muscular, otra cosa diferente del electrocardiograma. Pero entonces aparece Einthoven por esta vía medio curiosa, asociado con la disciplina que actualmente llamamos biofísica. Y a mí me agrada especialmente haber guardado esta foto que yo tomé en una reunión de esta sociedad, la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, en cierta oportunidad, que lamentablemente no recuerdo en qué fecha fue, le solicitó al profesor Pablo Carrevaro, que ya había cesado por edad, que había sido profesor, como se sabe, de biofísica en la Facultad de Medicina, le pidió que hablara de la historia del departamento de biofísica. ¿Y qué se le ocurrió a Carrevaro? Aquí yo lo tomé en una actitud discursiva y Carrevaro estaba hablando, no sé de qué, pero atrás vemos que él, para auxiliarse en sus explicaciones o recordaciones, había dibujado en el pizarrón, se adivina aquí atrás de la cabeza, el triángulo de Einthoven. Aquí vemos RR, ese vértice que está a la derecha en el triángulo de Einthoven se llama R. Así que él había dibujado un triángulo de Einthoven y estaba recordando sus tiempos de profesor de biofísica cuando él ponía allí un punto del programa, porque Carrevaro introdujo el tema Bases físicas de la electrocardiografía en el programa de biofísica para el curso de medicina. Y yo quiero destacar el acierto, ¿no?, de Carrevaro. Él se fijó
en una cosa interesante, y lo hizo hacia el final de la década de 1950. Yo puse este slide, que es el último, entonces para que alguien pueda valorar si cumplí mi propósito de acuerdo con el título que yo me había marcado. No tengo un slide de que diga muchas gracias. No tengo, pero en fin, yo seguramente Romero, que es una persona que se va a dirigir aquí con brillantez, puso algún slide en la presentación de él, con muchas gracias, y yo me afilio entonces al agradecimiento de Romero, y yo repetiré el muchas gracias porque después habrá una parte de comentarios, ¿no? Si alguien en la parte de comentarios demuestra recordar algo de lo que yo dije, ¿no? Entonces ahí voy a estar, espero que alguien se acuerde de algo, doblemente agradecido. Hablando, ya estoy terminando, pero hablando de recuerdos, yo diré que, ¿cómo? ¿Dijiste algo? No. Bueno, que Eindhoven ha sido poco recordado en el mundo, en esta oportunidad, creo yo. Pero buscando cosas por ahí, encontré que en Holanda un profesor decidió preguntarles lo cuenta él, el profesor, preguntarles a los estudiantes de medicina y a los jóvenes médicos qué podían decir de Eindhoven, que dijeran algo de Eindhoven, en Holanda. Y entonces las respuestas fueron muy pobres y prácticamente impublicables, salvo una, dice este hombre, que fue una respuesta en forma de pregunta, porque el que respondió dijo: ¿no es un señor que tuvo algo que ver con un triángulo? Entonces esa fue la respuesta. Capaz que aquí, entre nosotros, podemos decir algo más de Eindhoven. Bueno, agradezco mucho entonces a todos, y creo que ahora abrimos el espacio para Romero. Bueno, gracias a todos. Bueno, agradecemos al profesor Castro por su excelente presentación y le damos paso al doctor Romero, que va a presentar la electrocardiografía en el Uruguay. El profesor Romero fue docente del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina de la UDELAR desde 1960 hasta que se revocó su designación como profesor agregado en 1978. Allí inició su vinculación con la electrocardiografía, lo que a su vez lo orientó a la cardiología, culminando su actividad como profesor de la especialidad hasta su cese por límite de edad en 2004. Fue el primer editor de la Revista Uruguaya de Cardiología a partir de 1986. Es miembro emérito de la Academia Nacional de Medicina e integrante de la Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas, SUMART. ¿Sí? No es que yo sea muy movedizo, pero da cierta agilidad. Bueno, le agradezco mucho a Jorge Castro por invitarme a complementar su presentación, a la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina por permitírmelo, y al SAIP por ocupar por tercera vez este estrado. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es la electrocardiografía en Uruguay. No tengo conflictos de interés, las opiniones, omisiones y eventuales errores son de mi exclusiva responsabilidad.
y por otra parte no tengo tampoco el rigor que manejan los cultores de la historia de la medicina. Las fuentes que he utilizado es material bibliográfico existente en la Facultad de Medicina que me aportó el doctor Juan Gil, datos aportados por el doctor Antonio Turnes, apuntes para la historia de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, que es un texto escrito por el doctor Mario Figueredo, disponible en la página web de la sociedad. El doctor Mario Figueredo fue un prestigioso cardiólogo de Pando. Mis vivencias desde que me incorporé a la cardiología en 1968 y, por supuesto, material disponible en Wikipedia, además de fotografías que me proporcionaron las doctoras Graciela Diguero y Matilde Canaval sobre sus respectivos padres. Debo recordar en primer término este repartido que sobre las bases físicas del electrocardiograma que se utilizaba en los cursos de biofísica y que seguramente, yo creo que casi todos los que están acá son menores que yo, así que casi todos lo habrán conocido y sufrido. Este repartido que firma Carlevaro y yo, en realidad yo hice un aporte muy pequeño sobre la vectocardiografía, una técnica que prácticamente después no se utilizó, pero Carlevaro tuvo la generosidad de incluirme como coautor. Este repartido me orientó hacia la electrocardiografía y después a la cardiología. Otro cardiólogo, muy famoso por cierto, que entró a la cardiología a través del electrocardiograma, no solo a la cardiología, sino a la medicina, porque él pensaba hacer ingeniería, pero cuando terminó el liceo, le pidieron que hiciera un relevamiento electrocardiográfico de pobladores de Nueva Palmira para un estudio que estaba organizando Taliche sobre la enfermedad de Chagas. Y es así que ahí hizo el registro de 369 pacientes y como no tenían quien los interpretara, Taliche le dijo que fuera al Maciel con Velasco Lombardini para entrenarse y poder diagnosticar lo que habían visto en los electrocardiogramas. Es así que se inclinó más tarde por la cardiología. Yo voy a omitir decir profesor y doctor, simplemente los voy a nombrar por los nombres a todos, que por supuesto casi todos son títulos importantes. El tema lo voy a desarrollar de la siguiente forma. Inicio de la cardiología en el Uruguay, la electrocardiografía en el Uruguay, sus inicios y el desarrollo, los equipos que se han estado utilizando y un breve comentario sobre la difusión de la electrocardiografía fuera de la cardiología y los avances que se puede prever. Los inicios de la cardiología en Uruguay. En nuestro medio, el profesor Justo Montes Pareja, ya dije profesor, es considerado el primer cardiólogo uruguayo. Trabajó en la clínica de Juan Morelli en el Hospital Maciel. En el año 1925 publicó los tomos 1 y 2, ahí ven que la fecha es 1925, de lecciones de cardiología prologados por el profesor Morelli. El doctor Montes Pareja publica en el año 30 bueno, no lo veo ya. 34 puede ser, sí. Un curso de especialización de cardiología publicado por el Departamento Científico de Salud Pública. Y en el año 35 inicia la publicación de los archivos uruguayos de cardiología. Otro de los personajes de aquella época es Arturo Álvarez Muliá, que se graduó en el 17 y estuvo a cargo del servicio de electrocardiografía del Hospital Pasteur y médico clínico de la Clínica Cardiológica del mismo nosocomio. Es autor de varios trabajos en la facultad, publicados sobre la especialidad en la Facultad de Medicina
que allí aparecen detallados. En el Hospital Pasteur hay una placa grande que recuerda su figura. Esta fotografía fue tomada por Antonio Turnas. Como por arte de magia, esta placa que está deformada por la perspectiva, así como Einthoven corrigió el electrocardiograma amortiguado en un electrocardiograma como lo conocemos ahora, Crestanello la transformó en un rectángulo. Como ustedes pueden ver, en los bordes laterales y en el borde superior aparecen trazados electrocardiográficos. Pues bien, acá es un divertimento para los cardiólogos que tenemos en la sala y que están escuchando por Zoom. Se visualiza claramente el complejo QRS, que comienza con una onda Q bastante profunda y ancha. Uno podría decir que corresponde a una secuela de un infarto. Pero los cardiólogos acá presentes dirán que son estas otras dos ondas, más chatas y redondeadas, que por aparecer una a la izquierda, o sea, antes del complejo QRS, debería ser una P, y la siguiente debería ser una T. Pero sin embargo, su relación, fundamentalmente su distancia con el QRS, la onda que sigue al QRS está mucho más cerca que la onda que la precede. Entonces a nosotros nos da la impresión, y tengo la certeza de que es así, de que el tiempo acá está corriendo de derecha a izquierda. Y que para verlo como nosotros tenemos que verlo, lo tenemos que dar vuelta. Seguramente a los cardiólogos esto les resultará una imagen mucho más verosímil. Cuesta, Manfredi, Bachmann. Bien, pero acá tenemos otra particularidad. ¿Cómo empieza el complejo QRS? Empieza con una onda lenta, que sube lentamente, como si fuera una letra delta. Como la onda delta del complejo QRS cuando se trata de un síndrome de Wolff, Parkinson y White. Aquel que recordamos por perro corto, cuello corto, perro largo. O sea, QR corto, PR corto y QRS largo. O sea que lo que parecía ser una secuela de necrosis ahora lo hemos convertido en un Wolff, Parkinson, White. Para que viéramos el electrocardiograma en su versión normal, tendríamos que dar vuelta a la placa, lo cual alteraría francamente la lectura del texto. Y no sabríamos si el perfil derecho que vemos en la figura de la persona acá representada es el derecho o es el izquierdo. Es difícil reconocer, sin conocer a una persona, si su fotografía está al derecho o está al revés, a menos que hubiera una asimetría franca. Como en este caso, Borges es el que está a la izquierda, en el que está a la derecha, con su ojo derecho caído. A veces las diferencias son más sutiles, como este pequeño lunar que diferencia, que permite solamente a los abuelos distinguir cuál es la imagen real. Reconocemos entonces ya dos grandes grupos de desarrollo de la electrocardiografía. Por un lado, el Hospital Maciel con Montes Pareja y su colaborador Roberto Velasco Lombardini, que ya empezó a colaborar antes de ser recibido. Y el Hospital Pasteur con Arturo Sánchez Muliá, con esos cargos que ya describimos, y más tarde con la clínica de Piaggio Blanco, en la que trabajaron activamente Eduardo Joaquín Canaval y Jorge Diguiero Urioste, quienes allí, por otra parte, realizaron los primeros estudios de cateterismo cardíaco, con 250 cateterismos realizados allí. Después,
mucho más cerca, el laboratorio neumocardiológico del Hospital de Clínicas a cargo de Diguero en el año 55, en el año 53. Y en el año 61 se crea el Departamento de Cardiología. Y mucho más recientemente, en el año 2011, el Centro Cardiovascular Universitario, que funciona además como un instituto de medicina altamente especializado. Cuando yo me integré al Departamento de Cardiología, su director era el profesor Diguero, pero también recuerdo a Raúl Di Velo, que es un maestro de la semiología, fundamentalmente de la ocultación, Juan Carlos Canesa, Adolfo Fabius en la mesa de electrocardiografía, Oreste Fiandra, Luis Fole, Walter Espasandín, Norberto Tabela, Eber Rodríguez, compañeros, alumnos y pacientes de quienes siempre tuve algo para aprender. Eso tenía que ver con la cardiología. ¿Por qué la cardiología cuando yo estoy hablando de electrocardiografía? Porque van muy juntas. De hecho, ¿qué diferenciaba a un cardiólogo de un médico general o de un internista? Que conocía electrocardiografía, que sabía o creía saber, o que no le tenía miedo al electrocardiograma. Vamos ahora a la electrocardiografía. ¿Quién introdujo el primer electrocardiógrafo en el Uruguay? Está el asunto ahí de la disputa Pasteur-Massiel. En algún momento se utilizó un electrocardiógrafo de cuerda en el Uruguay y aportes de médicos uruguayos al avance de la electrocardiografía. El primer electrocardiógrafo nos escribe Enrique Soto en la revista uruguaya de cardiología, cuando él era presidente de la sociedad. Montes Pareja introdujo el primer electrocardiógrafo de nuestro país. Figueroa, en la historia de la Sociedad de Cardiología, habla de uno de los primeros aparatos a cuerda introducidos en el Hospital Maciel en 1924, y pone que en Procardias se conservan dos antiguos aparatos de electrocardiografía, uno de los cuales perteneció al doctor Ricaldón. En el libro Algunos temas de electrocardiografía de Velasco Lombardini, publicado en el 33, figura la siguiente pista. No sé si se puede llegar a leer, pero habla de los trazados que allí aparecen, pertenecen al Hospital Maciel o al consultorio particular del profesor Pablo Scremini, el consultorio particular del doctor Alberto Barcia y material propio de Velasco. Acá tenemos en un libro que donó la viuda del profesor Purriel a la Facultad de Medicina, que es este libro que venimos, esta obra que venimos refiriendo, en donde vemos con letra prolija cómo Purriel anota a la derecha la contracción, la excitación, la conducción y la contracción como propiedades descritas en el texto. Pero más luz sobre este tema nos arroja el libro La historia del Hospital Maciel de Lockhart. Y nos dice, el primer hombre que pensó en la necesidad de la electrocardiografía en el Uruguay fue el profesor doctor Justo Montes Pareja en el año 22. Y la persona que lo llevó a cabo fue Pablo Scremini, que era miembro de los consejos de la Facultad de Medicina y del Ministerio de Salud Pública. Mandaron para ver qué equipo debían comprar a Velasco Lombardini a Buenos Aires a entrevistar a Bernard Dussey para que le recomendara el equipo, y él le recomendó un equipo Cambridge. Decididos a comprar el equipo Cambridge y dónde lo iban a colocar, surgió una disputa y en definitiva se decidió que el equipo iba a estar a cargo del doctor XX, pone acá, sin nombrarlo local.
Allí renunciaron delegados porque consideraron que esto era una maniobra política y efectivamente se trancó la compra del electrocardiógrafo hasta que decidieron una solución más allá de la salomónica. En vez de cortar el equipo en dos y darle la mitad a cada uno, compraron dos equipos. Uno para el Maciel y otro para el Pasteur. El Cambridge fue al hospital Maciel, Pasteur, y en el Maciel utilizaron otro equipo, un equipo, yo debía tener la foto acá, pero aparece un equipo marca Bullitt. Bueno, decía Figueredo que en Procardia se conservan dos antiguos aparatos de electrocardiografía, uno de los cuales perteneció al profesor Ricaldoni. Bueno, yo fui a Procardias, esa magnífica obra iniciada por Velasco Lombardini y que el año que viene va a cumplir 80 años en funciones. Y efectivamente me mostraron varios equipos que tenían archivados, equipos que fueron utilizados en los dispensarios en todo el país, pero ninguno era el electrocardiógrafo de cuerda. Estos equipos son, como podemos ver, de la marca Sambor. Este es un modelo que saqué, cuya fotografía saqué de internet. En algún momento se utilizó un electrocardiógrafo de cuerda en Uruguay. Bueno, este es un electrocardiógrafo de cuerda. Vean la parte de arriba, que es muy parecido al que nos mostró Castro. A la derecha vemos en una ampliación que es un electrocardiógrafo Cambridge, análogo a este otro equipo cuya fotografía se encuentra en internet en el Medical College of Wisconsin y que es muy parecido a lo que nos había mostrado Castro antes con aquellas bobinas que en realidad eran dispersadores de refrigeradores, digamos. Este es el equipo Bullitt que fue en definitiva al hospital Maciel. ¿Quién fue el primer dueño de este equipo? ¿Sería el Cambridge del hospital Pasteur? No sé. ¿Y quién fue el último dueño de este equipo? Eso sí lo sé. Fui yo. Yo atendía al doctor Jaime García Capurro, al ingeniero Jaime García Capurro, hermano del radiólogo Federico, padre del doctor Jaime García Jiménez de Arechaga. Lo compró en un remate sin conocer su procedencia y me lo regaló a mí, que era su cardiólogo. El equipo lo tuvimos en exhibición en el consultorio, en el Cordis, en 18 de julio del Casinoni. Quedó allí cuando nosotros nos retiramos y finalmente el equipo está ahora en exhibición en el Sanatorio 2 del Cabo, el 8 de octubre y abril. Esto en cuanto a equipos, pero ¿qué aportes hicieron los médicos uruguayos al avance de la electrocardiografía? Hicieron aportes en aspectos técnicos y aportes en el conocimiento, en la interpretación. En los aspectos técnicos, creo que uno de los más trascendentes es el desarrollo del electrocardiograma precordial a cargo de Frank Wilson y colaboradores, entre los cuales ustedes pueden distinguir abajo y a la derecha a Roberto Scarsi, nuestro compatriota. Ese artículo del American Heart Journal del año 44 fue traducido al español y publicado el electrocardiograma precordial con los mismos autores, aunque en la traducción pierden a uno de estos autores, Charles Cosman, aparece en el artículo original, no aparece después en la traducción. Aportes de médicos uruguayos al avance de la electrocardiografía. Bueno, Velasco Lombardini, con sus dos tomos de temas de electrocardiografía. Agosto Fabregat, con un libro sobre las perturbaciones del ritmo cardíaco. Canaval, Eduardo Joaquín, con su tesis de doctorado sobre el electrocardiograma en la hipertensión arterial, prologado por Paul White
el mismo del síndrome de Wolff-Parkinson-White, tesis que fue catalogada en la facultad como sobresaliente, y en el prólogo aparece la letra absolutamente caligráfica de White, que nos dice que a través de sus propias observaciones y análisis hizo contribuciones personales a nuestra comprensión. No se ve así porque lo tapa una leyenda, pero esa fotografía de Canaval está tomada en el momento de la inauguración de la unidad de cuidados permanentes del Hospital Pasteur, que ya en el mismo momento de su inauguración, que era prevista o ideada por Canaval para pacientes cardíacos, el ministro Cañela anuncia que va a ser polivalente, aunque quedó a cargo de Canaval, dirigida inicialmente por Vicente Bayo, con algunos médicos que yo recuerdo, como Bayo, que la dirigía, pero además estaba Fernando Nieto, Primavera Verdiña, Josette Badou, Solveig Bentancourt, que después Solveig Bentancourt fue la directora cuando quedó más evidente que era polivalente. Bueno, allí no estoy viendo ahora las fechas, pero la fecha esta, creo que era del 77, es bastante cercana a la de la creación de la unidad de cuidados del CTI del Clínicas, que fue del año... el Clínicas, pero el 77 es la del Pasteur. En el Hospital de Clínicas, en el año 71, a cargo inicialmente y después durante mucho tiempo de Hernán Artucio, trabajaba un cardiólogo uruguayo, por supuesto, como todo el equipo, que era Mendel Bolivovich, que probablemente esté desde Israel ahora viéndonos por Zoom, porque me mandó, cuando le avisé de esto, me mandó este trabajo que hicieron en el año 72, registrando la posición del catéter venoso central mediante un electrocardiograma que realizaban cuando introducían el catéter. Lo llevaban hasta las proximidades de la aurícula derecha. Desde la aurícula derecha aparecía, vean qué temprano es esto, el primer registro que nos mostró Castro de Yerla, que era del año 69. Este es del año 72, un año después de creado el CTI de Clínica. Cuando se estaban acercando a la aurícula derecha, la onda P era negativa. Y cuando llegaban a la aurícula, la onda se volvía positiva. Y de esa forma podían topografiar la posición de la punta del catéter. No menos prolija que la de White es la letra del propio Eduardo Joaquín Canaval, en un trabajo cuyo manuscrito consta en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Se puede ver allí que era el electrocardiograma en el neumotórax con Piazzo Blanco, Canaval y Jorge Diguero. Naturalmente, el aporte de la medicina uruguaya a la hidatidosis fue muy importante, y lo fue también en la electrocardiografía, donde se destacó la figura de Raúl Divero. Allí tenemos varios trabajos que tienen que ver con electrocardiografía e hidatidosis. Aquí tenemos un registro de un libro, de un trabajo de Divelo y Menéndez, en donde se muestra el trazado electrocardiográfico de un paciente, en donde llama la atención las ondas T profundas, invertidas. Y después, los libros de electrocardiografía de Oreste Fiandra. El primero de ellos apareció en el 72 y después, más recientemente, fue vuelto a publicar. Y más recientemente, en el año 2007, el electrocardiograma en la cardiopatía isquémica. En cuanto a los equipos utilizados, este es parte del electrocardiógrafo de Waller. Nos dijo Castro que corría una placa fotosensible y que allí se registraba la señal. ¿Cómo corría la placa? Encima de un vagoncito, de un juguete, de un trencito,
que mediante algún mecanismo, no sé, a cuerda, lo hacían deslizar y la luz atravesaba, por supuesto, esto estaba aislado de la luz, salvo por una ranura que permitía, al mover el carrito, así como movemos el papel del electrocardiograma actualmente, registrar. Y arriba tenemos el registro del APEX y abajo el registro del electrocardiograma tomado, como ya nos mostró Castro. Bueno, yo ahora acá voy a mostrar varios electrocardiógrafos con un tamaño que intenta reproducir el tamaño de los distintos aparatos. Esta foto ya la vimos, es el electrocardiógrafo de cuerda de Einthoven. Este es el electrocardiógrafo en disputa actualmente en el CASMU. Este es uno de los Sambor que me mostraron gentilmente en Procardias. Este fue mi primer equipo, que era un Fukuda, que pesaba 6, muy robusto, metálico, con 8 pilas de linterna, que pesaba 6 kilos 400, que tenía la particularidad de aumentar su peso enormemente a lo largo del día cuando uno iba y trazaba, y le tomaba trazado a 20 o 30 pacientes durante la guardia del campo. Tanto que hacer esta maniobra me produjo una artritis del hombro derecho. Los 3 primeros equipos que entraron al país de este modelo pertenecieron uno a mí, otro a Juan Pedro Pardier y otro a Manuel Pelufo. Los 3 fueron robados de los respectivos autos. No sé qué hacían con los electrocardiógrafos, porque yo nunca jamás vi que alguien ofreciera un electrocardiógrafo habido por estos mecanismos. Capaz que los sacaban, ¿no? Seguramente los tiraban. Ese electrocardiógrafo pesado fue sustituido después por otro electrocardiógrafo de la misma marca, ahora de plástico, mucho más liviano, que seguía siendo de un solo canal. Y más tarde por otro, más liviano, con una pantalla y que reproducía 3 canales. Tenemos acá ahora otro equipo, que para que lo vean lo voy a tener que ampliar, que en realidad está constituido por apenas unos cables y unos electrodos, un cilindro que tiene el hardware, que se vincula con un teléfono celular, y desde el teléfono celular, bueno, se pueden interpretar las señales, se pueden lanzar alarmas en el caso de que se produzcan determinados trastornos, y que puede estar en conexión con una central que esté monitorizando la situación y detectando situaciones de urgencia, de riesgo. Y finalmente este otro, que no lo ven y que lo amplío, y que es un smartwatch. Estos equipos vinculados, estos relojes vinculados a un teléfono celular, también son capaces de registrar señales electrocardiográficas y después hacer con ellas todo lo que se pueda, todo lo que se quiera, teniendo dónde procesar esas señales. Yo me preguntaba, ¿cómo toman estos relojes la señal electrocardiográfica? ¿Será con 2 bornes muy próximos en el fondo del reloj? No. Uno de los bornes que corresponde al brazo izquierdo, colocado sobre la muñeca izquierda, recoge el potencial del hombro izquierdo. Igual que hacía el cubo con agua salada en el electrocardiógrafo de Einthoven. Y el otro potencial es el del dedo derecho, el índice derecho, que de esta forma recoge el potencial del hombro derecho y hace una derivación entre el hombro izquierdo y el hombro derecho, igual que la derivación de 1 registrada en aquellos cubos salinos. La difusión
de la electrocardiografía fuera del ámbito de la cardiología, yo creo que ha sido un extraordinario avance. La electrocardiografía fue patrimonio de los cardiólogos durante cierta época y además era una fuente de recursos importante. Después otras especialidades fueron introduciéndose y yo creo que hay que reconocer también que los cardiólogos han sido generosos en extender sus conocimientos de la electrocardiografía a otros. Y en particular la necesidad de reconocer alteraciones muy precoces del electrocardiograma en los casos de infarto que permitieran realizar o intentar un tratamiento de reperfusión mediante el uso de trombolíticos o mediante una angioplastia primaria, hizo necesario que los emergencistas, los médicos de urgencias, los médicos de la puerta, tuvieran conocimientos de la electrocardiografía. Creo que eso ha sido un gran elemento para el beneficio de la salud. Avances previsibles. Yo creo que los avances previsibles, bueno, siempre es difícil hacer pronósticos, ¿verdad? Ya lo dijo, se le atribuye a Niels Bohr que es difícil hacer predicciones, especialmente del futuro. Cuando Röntgen tomó la primera radiografía de la mano izquierda de Ana, su mujer, alguien dijo: hemos llegado a la cumbre de los descubrimientos científicos, quedan ya pocas cosas por descubrir. 1895. A propósito del electrocardiograma, ya lo dijo Castro, Wöhler dijo: no me imagino que la electrocardiografía encuentre un uso muy extendido en el hospital. Como mucho puede ser un uso raro y ocasional para permitir el registro de algunas raras anomalías de la acción cardíaca. Forsman, que era un urólogo alemán, se le ocurrió introducir un catéter en su vena cubital izquierda, lo llevó hasta la aurícula derecha, allí bajó un piso, fue a radiología y pidió que le sacaran esta placa. Era el primer cateterismo cardíaco hecho en todos lados. Fue el primero. Su jefe le dijo que no podía volver a hacerlo y lo echó. White, ya mencioné acá, sobre la ecocardiografía, dijo: es un método ingenioso. Bueno, los hermanos Lumière, ya fuera de la electrocardiografía, dijeron que el cine era una invención sin ningún futuro. Yo creo que la inteligencia artificial está instalada en el mundo y está para quedarse. Que la inteligencia artificial en medicina está instalada en centros del primer mundo, pero aún no es estándar en la práctica médica y que está en Uruguay, está en pañales, con algún intento y con dificultades para ser llevada a cabo. Y naturalmente el uso de la inteligencia artificial requeriría equipos digitalizados. Se hacen estudios que han realizado fundamentalmente en la Clínica Mayo, toman muestras a una frecuencia de 500 Hz, o sea, 500 medidas por segundo. Eso por 12 derivaciones y durante 10 segundos llevan una enorme cantidad de datos que hay que procesar. Requiere entonces, para sacar conclusiones en relación con otros datos clínicos de los mismos pacientes, requiere un gran equipamiento y una base de datos firme en la cual se puede confiar. Y en base a eso se han podido hacer diagnósticos imprevisibles a partir de las señales electrocardiográficas, que tienen que ver con la cardiología, pero también fuera de la cardiología, en medicina. Bueno, y yo tendría para relatarle algunas anécdotas. Déjenme que le cuente la última de... Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Bueno, mi primer medio electrocardiógrafo. En realidad, digo medio electrocardiógrafo previo a ese Fukuda porque lo compramos a medias con Eber Rodríguez. Era un equipo que vino de Buenos Aires por vía diplomática, una forma elegante de decir cómo llegó, y que era un desastre. Ya de entrada el estilo no contactaba sobre el papel, lo tuve que bajar a la fuerza.
si uno lo bajaba demasiado, amortiguaba, si uno lo dejaba muy flojo o no grababa, no registraba, porque en realidad el estilo se calienta y derrite una cera que deja ver el fondo negro. Si quedaba demasiado flojo, la aguja se movía como loca, lo que se llama el overshoot. Y por otra parte no tenía ningún aislamiento de las señales que pudiera haber en el ambiente. Entonces me acuerdo que tomándole un electrocardiograma a un paciente en domicilio cerca de la estación agraciada, de repente oigo a través del electrocardiógrafo lo siguiente: lo felicito, amigo, está escuchando Radio Artigas, la radio que gana un oyente cada día, y que tenía su antena emisora en Millán y General Luna, a pocos cuadras de eso. Bueno, y el último, el más reciente registro es del día 30 de agosto, el viernes pasado, Santa Rosa, a la hora 6 de la mañana. Voy a hacer un registro y resulta que las pilas no funcionaban. Era con el equipo el de los 6 kilos. Tengo que enchufarlo a la pared. Voy a poner las pinzas no aprietan, agarro otras pinzas. El papel se terminaba, se quedaba trancado. Tengo que cambiar otro papel. Ahí me desperté. Bueno, muchas gracias por la atención y le presto la mitad de este diapositivo a Castro, que no había agradecido. Bueno, no sé si hay comentarios, preguntas. Muchas gracias, doctor Romero, por la Tenemos excelente acá presentación. distinguidos cardiólogos que Queda seguramente tienen una información mucho más precisa sobre los nuevos equipos abierta, disponibles. entonces, la discusión. Yo soy Alejandro Cuesta, sin títulos, y disfruté muchísimo, la verdad que aprendí muchísimo, sigo aprendiendo. De la primera. Y la segunda también, sobre electrocardiografía. Sin duda el electrocardiograma tiene vigencia y de hecho bueno, en el mundo incluso se habla de un renacimiento de la electrocardiografía. Y eso me parece que tiene varias razones a analizar. Una que creo mostraron muy elegantemente ustedes, que es la capacidad de actualizarse y renovarse. No es lo mismo los equipos en sus prestaciones, en su sensibilidad. No es lo mismo en la interpretación, porque se siguen publicando. Les invito a ustedes a que entren en PubMed y pongan electrocardiografía y van a ver que se sigue publicando abundantemente sobre el tema, sobre la interpretación. Y cada vez se ahonda más, cada vez profundiza más y cada vez se hacen más diagnósticos. De hecho, lo que empezó siendo una herramienta, para gente muy dedicada, de investigación, pasó a ser de uso clínico y yo tengo la deformación, hago ese conflicto de interés de que me dedico a la electrofisiología, pero actualmente casi para la cardiología en general es parte de nuestra semiología. La otra gran virtud es que se ha ido enganchando a otras especialidades y además a otras técnicas, a otras especialidades. Como te hiciste responsable de todo eso, vos decías, extenderse a la medicina crítica intensiva por la capacidad de determinar un tratamiento en el infarto. Yo no tengo documentación, pero probablemente, y desgraciadamente lo aprendimos por las malas en los últimos días,
por la capacidad de detectar que una persona se está muriendo por una y ameritar un tratamiento así de emergencia, o sea que necesariamente lo que tiene que manejar la gente de emergencia. Pero desde que es una técnica que sirve como método de screening, tiene que poder ser manejado por el médico general y tiene que poder ser manejado por el pediatra. Discutíamos hace poco con deportólogos que ellos pensaban que todas las valoraciones deportivas ellos deberían participar. Y yo decía, bueno, pero si nosotros recomendamos deporte a todo el mundo y todos tienen que tener valoración, no dan los deportólogos no de todo el país, sino de toda Argentina y de todo Brasil para venir a evaluar a los uruguayos. El otro aspecto además es que, ya eso probablemente sea más personal, pero también lo mostraron muy bien ustedes, que es que les da una escapatoria a todos aquellos vocacionales indecisos que están entre la medicina y la física, ¿no? De los cuales, bueno, parece que ustedes dos fueron. Yo cuando entré a la Facultad de Medicina, por suerte tenía bicicleta, porque iba a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Humanidades y Ciencias a hacer licenciatura en Física, o sea que me siento muy representado en esa indecisión y creo que hasta el día de hoy un poco se cumple, que pasa a ser a veces una cosa que da miedo en sus inicios, porque el abordaje es más matemático, más físico y a veces, o quizás la mayoría de los médicos entran a medicina saliendo un poco de las ciencias exactas. Entonces, esos son algunos de los argumentos por los que creo que la actualidad que tiene el electrocardiograma y porque esa simplificación, ese aumento de su poder diagnóstico, su asociación al tratamiento, a otras técnicas con la imagen, ¿no? Todas las imágenes hoy, como gran parte de ellas, van gatilladas con el electrocardiograma. Ha sido capaz de ponerlo en una cajita, o sea, ya argumentamos lo bueno, pero que además es económico, es portable, es llevable y hoy disponible casi universalmente en cualquier lado. Ese probablemente sea el secreto del éxito. Igualmente, estoy seguro, como decís tú, Carlos, que la inteligencia artificial va a determinar un salto cualitativo enorme. Aún en este momento que tengo a cargo el curso de electrocardiografía del Hospital de Clínicas, no estaré enseñando cosas que son absolutamente inútiles, porque mañana eso se soluciona a través de un aporte de un algoritmo, el cual no requiere ningún pienso. No, creo que no. Creo que de alguna manera sí los criterios probablemente van a ser mucho mejor sustituidos por la inteligencia artificial, pero no la oportunidad de realización, la utilidad y el manejable. Así que muchísimas gracias, aprendí mucho y espero que yo ya estaba convencido, pero ustedes hayan logrado convencer a más gente de la importancia de esto. Hay una persona en el Zoom que quiere. Margarita García Rizo debe ser. Sí, exacto. Eso. Sí, tiene la palabra Margarita. Bueno, yo también tengo una anécdota. Felicito a Carlos por todo lo que contó, porque siempre es especialmente un excelente contador. Si habla un poquito más fuerte. Es que estoy un poco ronca todavía. Quería felicitarlo y hacerle una anécdota del tiempo que trabajamos con Mendel, por Bovis, ahora que lo mencionó, en la cátedra experimental de cirugía experimental enfrente, en la parte de frente de facultad. El profesor era Celso Silva, no sé si te acordás, que poníamos los perros. Él quería demostrar por qué los paraguas de la aplicatura de Cava, que se usaba en aquel momento para
para teóricamente proteger de los tromboembolismos experimentales, igual no funcionaban. Entonces, yo ponía a los perros en condiciones de hipercoagulabilidad, induciéndolos con antifibrinolyticos, hacía en la vena cava, la pinzaba, ¿no? Como no tenía otra cosa para marcar, había sulfato de bario en fisiología, marcaba ese cuadro que se formaba en unos minutos con sulfato de bario y los soltábamos. Y entonces llevábamos los perros embolsados, el chofer era Odell Avisab, que tenía un tremendo auto, y los entramos por la puerta de emergencia del hospital Maciel, porque el único tomógrafo que había era allá en el hospital Maciel, donde nos esperaban, que después fue decano de facultad, un flaco muy fumador, que ahora no me acuerdo. Entonces le hacíamos la tomografía y se embolizaban a través de las paravertebrales. Este trabajo está publicado en Tórax, ahora no sabía que iban a hablar de eso, si no lo buscaría. Con Mende Bolivovic, Celso Silva, y bueno, no, creo que Odell también está, no me acuerdo. Pero en plena dictadura metíamos unos perros enormes en una bolsa arpillera y los matábamos así, agregando cualquier cosa por la puerta de Maciel para llevarlos a hacer la tomografía para ver por dónde pasaban los coágulos. Fue una época realmente fantástica, donde se usó todo el ingenio que podíamos tener para ver qué pasaba también con la hipertrombicidad y la coagulación y estos métodos que estaban tan de moda, ¿no? Como que servían para algo que realmente no servían para nada. Esto es lo que te quería agregar como anécdota, ya que te gustan tanto las anécdotas, y para nosotros era, no sé, todo un riesgo, ¿no? Pero inolvidable, realmente. Bueno, muchas gracias. No sé si... No. En primer lugar, he aprendido mucho porque desde mi época con el profesor Carlevaro acá ha pasado mucho tiempo, así que ha sido un buen repaso. En cuanto a la futurología, tengo dos experiencias muy buenas. En la Feria Internacional de Sevilla, cuando se hizo la Feria Mundial en 1992 en homenaje a los 500 años del viaje de Colón, había un lugar, la feria era enorme, ¿no? Un lugar donde se decía la expectativa por los nuevos avances en el futuro. Bueno, siempre me quedó grabado porque digo, bueno, veamos si hay futurología o no. El avance más impresionante que se decía allí era el fax. Alguien puede desde su casa mandar un papel a una panadería que lo recibirá y verá cómo hace la torta que él quiere y qué dedicatoria puede ponerle arriba. Así que lo más importante que se le ocurrió en aquel momento, como si fuera era el fax. Y también está dicho en todos lados que 5 años después que tú dijiste de la radiografía de la mano, que pusiste en 1895,
En el año 1900, el director de los registros de patentes de Estados Unidos solicitó que cerraran esa oficina porque era un gasto superfluo, porque a partir de allí nunca más iban a haber nuevos inventos. 1900. Un aporte muy breve. A mí, toda esta historia que hizo Carlos me hizo acordar mucho el paralelismo con el desarrollo de la ecografía, ¿verdad? Si bien las ondas de ultrasonido son del 1700, pero recién el mismo momento que se empezó a dar la electrocardiografía fue un italiano, yo ahora no me acuerdo bien el nombre, Lanzarotti o Lanzarini, empezó a desarrollar, a pensar de que se podía tener un uso, la ultrasonidografía tener un uso, digamos, no médico, pero sino un uso práctico. Y la historia es muy parecida, ¿verdad? La historia es muy parecida, hasta incluso la proyección de la inteligencia artificial, porque yo hoy la miraba, todo lo que me acordé, miraba, hoy en día hay ecógrafos y son muy baratos además. Son muy baratos, que la pantalla es una aplicación y lo que uno le vende es el transducer. Están a la venta en cualquier lado. Han recorrido, y es interesante cómo la tecnología, el desarrollo de determinados descubrimientos y el desarrollo a lo largo, sobre todo del siglo XX, han dado ese paralelismo entre distintas cosas con distintos usos. Pero la ecocardiografía creo que es un ejemplo muy cercano y muy paralelo, incluyendo un montón de frases que se podría poner sobre la ecografía muy similares a las que propusiste. Claro. Pero también es muy natural eso. Acá se me hizo acordar una frase muy famosa, que es del año 31, cuando Capri hace la primera hepatectomía en el Uruguay. 40 años después hacen un comentario sobre esa hepatectomía y dice: tal vez algún día se opere la metástasis hepática. Bueno, gracias. Para Jorge, pero primero quiero felicitarlos a los dos. Realmente yo, que estoy bastante alejado, yo soy ginecólogo para algunos que no me conocen, así que estoy alejado del corazón y bastante más abajo. Pero en la foto, la penúltima foto que mostraste, Jorge, donde está Carlevaro dando una clase, en el extremo superior derecho hay dos letras y un nombre, dice O.G. Álvarez. Y yo me imaginé obstetricia, ginecología, Álvarez. Y Jorge, quizá te acuerdes, Álvarez estuvo enormemente interesado en tratar de ver cómo se propagaba la onda contráctil en el útero, tanto fuera como dentro del embarazo, e hizo algunas experiencias. Hay apuntes de él y hay comentarios al margen de libros que le pertenecieron. De repente yo deliré en que eso tenía algo que ver con obstetricia y ginecología y con Hermógenes, pero... ¿De aquí? ¿Puedo hablar de aquí? ¿Se ve? No sé, a mí me ha llamado la atención esa inscripción que está en el pizarrón, que está atrás de Carlevaro, pero no sé responder. Pero al respecto de Álvarez, comparto la información que usted tiene. Yo sé que Álvarez se preocupó, como sabemos, bastante sobre la fisiología de la contracción uterina, e incluso uno de los primeros trabajos de Caldeiro, que todos lo conocemos, a Caldeiro, sobre la contractilidad uterina, lo realizó en colaboración con Álvarez y medían la presión del líquido amniótico puncionando el útero, ¿no? Y de ahí construyeron, claro, me estoy alejando de la electrocardiografía, construyeron una forma de evaluar la actividad uterina que según terminó en las famosas unidades Montevideo. ¿Y a qué viene todo esto? Porque el tercer autor era Pateta Queirolo. Ese trabajo yo lo tengo, y tal vez alguien lo tenga aquí fichado. Pateta Queirolo, Álvarez y Caldeiro, el primer trabajo donde se evaluó la contractilidad uterina, que fue un trabajo señero, ¿no?
En fin, aprovecho la oportunidad que usted me da, pero yo no sé esa inscripción de dónde viene. ¿Puedo seguir? Porque ahora yo me puse sentimental. Porque claro, esto es tan antiguo, ¿no? Principios allá del siglo XX. Y entonces yo me puse sentimental y se me han ocurrido 3 sentimientos aquí. Primero, que yo veo ahí en el Zoom el nombre de Clayton Forney. Clayton Forney, imagino que no es conocido por nadie aquí, pero Clayton Forney es un médico brasileño que fue alumno mío. Y siendo, no sé si él me está oyendo porque está ahí sin micrófono, no sé. Y entonces le quiero mandar un saludo. Y él se dedicó a la informática médica y le gustaba mucho la elaboración de programas y hizo un programa representativo justamente del vectocardiograma de que habló Romero, es decir, uno podía ver en la pantalla del computador el vectocardiograma, cómo eran las derivaciones, etc. Y hasta recibió un premio. Entonces, un saludo a Clayton Forney. Es el primer asunto. El segundo asunto, disculpen que quedé de espaldas aquí. El segundo asunto es que yo enseñaba, porque yo soy de esos indecisos, nunca fui médico, yo nunca quiero decir, tengo el título de médico, pero jamás atendí a un paciente. Y entonces, bueno, el segundo. Entonces yo en mis clases hablaba, por supuesto, de la teoría, de las bases teóricas del electrocardiograma, sin dar clase propiamente de electrocardiografía clínica. Pero entonces ahí es inevitable hablar del tal dipolo, como se vio, ¿no? Que ya Wahler se había dado cuenta que tenía que comparar el corazón con un dipolo. Y entonces yo pensaba, esto les pasa por encima a mis alumnos y nadie se va a acordar de esto el año que viene. Sin embargo, un día yo estaba en la Plaza de la República, en San Pablo, en el propio centro de San Pablo, lugar de asaltantes, no le meten la mano en el bolsillo con la mayor facilidad. Y en general uno le gritan algo para distraerlo y me gritan, el dipolo, el dipolo. Ahí en la Plaza de la República y yo dije, viene asalto. Yo me puse firme. Pero no, era un estudiante que estaba en San Pablo y que después de muchos y muchos años me identificaba a mí como el que le había hablado, del dipolo. Y tercer asunto, entonces, seré muy breve, es que yo, entonces, en la Universidad de Río Grande, yo había puesto entre los temas de biofísica, los puntos del programa, las bases de la electrocardiografía, no la enseñanza de electrocardiografía, pero sí las bases. Y a los estudiantes me dijeron que les interesaba muchísimo todo aquello y que querían que yo lo ampliara. Y bueno, vamos a hacer unas clases, digamos, extracurriculares, fuera del programa. Les propuse que se llamaría 12 horas con el electrocardiograma y entonces ahí me voy a extender sobre las bases prácticas, teóricas y prácticas de la interpretación del electrocardiograma. Y yo daba 12 horas con la electrocardiografía todos los semestres. Y creo que di esas clases 6 veces, es decir, 6 semestres. Los estudiantes me las pedían. Yo creo que aprendían, porque yo hacía pruebas y se ve que aprendían. Pero había un lado oculto. Aquí digamos que siempre que se habla de Einthoven se dice que Einthoven nunca aprovechó económicamente su actividad científica, no lucraba con aquello que hacía. Y bueno, ¿qué había de lucro en lo que yo estaba haciendo? ¿Pagarme? No, nadie me pagó nunca un vintén por aquellas clases que se llamaban 12 horas con el electrocardiograma. Pero ¿qué pasaba? Los estudiantes se organizaban entre ellos y entonces ellos sí organizaban inscripciones, no iba cualquiera ahí. Había que anotarse y pagar. Y aquel dinero iba para fiestas o actividades. Yo nunca supe qué hacían, pero yo descubrí
que todo aquel interés entonces tenía su lado económico como todo. Y entonces ahí viene el lado económico de la electrocardiografía. Muchas gracias, disculpen tanto sentimentalismo. Te digo, Jorge, ¿Alguna otra? que cuando mostraste Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? el electrocardiograma del situs inversus, si uno está haciendo ese trazado, dice, ay, puse mal los cables, equivocaste los electrodos. Insólito. No sabemos de quién es la placa de ¿Quién la hizo? la que está en el Pasteur de Álvarez Muliá. No sé si No, porque Turner sabe. el escultor se ve que hizo el trazado electrocardiográfico correcto, pero cuando se tuvo que hacer la placa, se dio vuelta. Así que es un pequeño detalle, pero... Mi idea es que hizo él no podía tener un electrocardiograma invertido a la vista, porque el papel no es transparente. Si lo hubiera puesto en una ventana y lo hubiera visto al revés, podía verlo, pero no existe forma de ver un electrocardiograma invertido. Yo calculo que hizo un molde y en el modelo grabó un surco que seguía la forma del electrocardiograma real. Y después, cuando imprimió la placa, le quedó dado vuelta. Exacto. La cara, no, la cara supongo que debe ser hecha en metal, pasada a un molde que queda negativo y después vuelta a positivo. Pero le pregunté a Liñares, que hace trabajos de repujado, pero no me contestó. ¿Y hay algún hecho clínico trascendente, como por ocultación, que la electrocardiografía lo dejó totalmente de lado, es decir, la clínica, y se impuso solo la electrocardiografía? Bloqueo de congénito. El profesor tiene parlante. No, ¿qué? Síndrome de Morquio dijiste, ¿no? Largaste ahí. Bloqueo auriculoventricular completo congénito. Pero con una buena respuesta ventricular al esfuerzo, ¿no? Lo cual les permitía una sobrevida razonable. En cambio, un bloqueo auriculoventricular completo en una persona que antes tenía un ritmo normal es muy trascendente. Se requiere un marcapasos. Que haya Razonando el fenómeno genérico que la tecnología va desplazando la clínica, si había algún elemento, algún hecho concreto de la clínica cardiológica que antes se ocultaba o se medía a través de tomar el pulso, y que el electrocardiograma desplazó la clínica. Digo, ya no tenemos que usar, previendo eso de que la inteligencia artificial en un futuro haga un barrido total. Está habiendo obviamente una evolución de la medicina clínica y ciertas técnicas semiológicas de viejos tiempos hoy están quedando olvidadas. No sé si eso podría ser una respuesta a tu pregunta. Yo me acuerdo, tal vez todos recordemos de un modo un tanto jocoso, cuando a mí me enseñaban la ocultación de la estenosis mitral y me enseñaban el futtatarrú, ¿no?
que podría haber también un tercer tono y entonces era tatarú, pum. Y bueno, a ver quién sabe, quién explica esas cosas actualmente, no diagnosticás de esa manera, ¿no? En fin, pero eso no es más que un pequeño ejemplo de muchos casos, creo yo. Bueno. La sucusión hipocrática. ¿Quién hoy? Yo encontré un médico que me dijo que él practicaba la sucusión hipocrática. Yo de repente terminaba con el paciente, no sé si aquello, pero él estaba orgulloso de practicar la sucusión hipocrática. Si hay un derrame pleural, uno puede diagnosticar ese derrame. Ustedes me dirán, yo no soy clínico, pero uno puede diagnosticar ese derrame pleural sacudiendo al paciente. Bueno, la percusión surgió a partir de un hijo de un tonelero, cuyo padre le golpeaba los toneles de vino para ver hasta dónde llegaba el nivel, si estaban vacíos o si estaban llenos. Y el hijo fue médico, ahora no me acuerdo el nombre. Sí, inventó la percusión aplicando esa técnica. Un comentario que no tiene que ver con la historia, pero sí con la práctica médica, es que más allá de las técnicas del electrocardiograma y de otras como la ecocardiografía que nosotros practicamos, por supuesto que la clínica es la entrada al abordaje de cualquier paciente, y sigue siendo, y la ecocardiografía no sustituye a la clínica, agrega. Digo porque si no parece que cuando se incorpora una técnica ya no hay que ver qué ritmo clínico tiene el paciente, porque la alarma para ir a otra técnica va a surgir justo de la clínica, ¿no? O sea que en realidad no sustituye, da nuevos aspectos. No tenemos tanta edad como imaginarnos cómo puede ser medicina antes del electrocardiograma. Bueno, creo que vamos a cerrar la sesión, estamos en hora. Muchas gracias a todos los que están presentes y los que están virtualmente, y nos vemos en la próxima sesión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina el martes 1 de octubre.